Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Chile, damos a todas y todos los presentes una muy cordial bienvenida a este encuentro organizado por nuestra Casa de Estudios de la Embajada de Italia en Chile. Espacio en el que podremos conocer de primera fuente parte de la experiencia del proceso constituyente italiano ocurrido entre 1946 y 1947 y compartir junto a reconocidas personalidades del mundo político y académico algunos de los aprendizajes que esa experiencia puede entregar a nuestro país. Agradecemos la presencia del embajador de Italia en Chile, señor Mauro Batocchi, de nuestro rector, profesor Ennio Vivaldi, del ex primer ministro de Italia y miembro de la Corte Constitucional, profesor Giuliano Amato, de la honorable diputada Carmen Hertz, de la académica e historiadora, Premio Nacional de Historia, profesora Sol Serrano, del ex ministro y ex embajador José Antonio Viera Gallo y del profesor Arturo Fonten Talavera, académico de nuestra institución y de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes participarán de la discusión. También saludamos y agradecemos la presencia del profesor Alejandro Jofré, prorector de la Universidad de Chile, del excelentísimo señor Francisco Olavarría, embajador de México, del honorable señor Quentin Weiler, jefe de la delegación adjunta de la Unión Europea, de la profesora Faride Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, de la señora Magdalena Gandolfo, contralora universitaria subrogante, del profesor Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, del profesor Roberto Neira, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, de la profesora Carmen Luz de la Maza, decana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, profesora Verónica Figueroa, vicepresidenta del Senado Universitario, profesor Luis Alberto Raggi, senador secretario, profesora María Ángela Maggiolo, vicedecana de la Facultad de Medicina, profesor Michael Hanford, vicedecano de la Facultad de Ciencias, señor Juan Gabriel Valdés, director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales, Eduardo Vera, director de Relaciones Internacionales, doctor Sergio Leiva, director de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Chile. Saludamos también y muy cordialmente a las y los honorables miembros del cuerpo diplomático, académicos, académicas, estudiantes, amigas y amigos presentes, y a quienes nos acompañan en nuestras redes sociales. Les invitamos a seguir esta conferencia en sus distintos idiomas. En castellano, a través del Facebook de la Universidad de Chile, y en italiano, a través de nuestra plataforma en YouTube. En primer término, me es grato dejar con ustedes al señor Mauro Batocchi, embajador de Italia en Chile. Muchas gracias, estimado rector Vivaldi, caro presidente Amato, distinguidas y distinguidos expositores, señoras y señores. Estoy muy honrado de poderles escuchar hoy conversando sobre el proceso constituyente italiano y cómo este podría ser una fuente de inspiración para Chile. Chile que se prepara a elegir una convención constituyente y a escribir su nueva constitución. Expreso un agradecimiento particular a la Universidad de Chile por organizar este evento. Siempre la Universidad de Chile está en el centro del debate cultural, político y social del país con una mirada inclusiva y abierta. Muchas gracias al rector Vivaldi y a su equipo, empezando por el ex ministro y ex embajador Juan Gabriel Valdés y al ex embajador Fernando Ayala. Yo creo que no hay
mejor representante de Italia para debatir el tema de hoy que Giuliano Amato, uno de los expertos de derecho constitucional y de los políticos más destacados de nuestro país. Fue 2 veces primer ministro. Forma parte de la Corte Constitucional desde septiembre de 2013 y es vicepresidente de la misma desde septiembre de 2020. Caro Presidente, la ringrazio di cuore per la sua partecipazione dall'Italia. Los italianos están siguiendo con mucho interés la nueva fase institucional de la vida de Chile, un país con el que nos unen valores, familias y un fuerte sentido de cercanía a pesar de la distancia geográfica. Creo que el lanzamiento de este proceso constitucional demuestra antes que nada la fuerza de la democracia chilena. Chile ha sido capaz de encontrar una respuesta institucional a una crisis social. Y se trata de una respuesta innovadora, ya que la convención contará con paridad de género y con la participación asegurada de los pueblos indígenas. De esta manera, Chile ya se ha puesto en la vanguardia del derecho público comparado. Italia, en el contexto más amplio de la Unión Europea, está fuertemente comprometida para que el proceso constituyente sea un gran éxito y un modelo para toda Latinoamérica. La Constitución italiana se escribió durante años muy distintos del presente, después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, estamos convencidos de que tanto en términos de proceso como en términos de contenidos, la experiencia italiana puede ser inspiradora. El video que les vamos a mostrar en unos minutos empezará a mostrarles el porqué de lo que estamos diciendo. Agradezco en este sentido al Instituto Luce de Roma por poner a disposición gratuitamente las imágenes de la época. Solo quiero subrayar que la Constitución fue el resultado de un paciente trabajo de búsqueda de síntesis y de puntos de encuentro entre las principales culturas políticas italianas: católica, socialista y comunista, y liberal. Después de 73 años de la entrada en vigor, hoy las encuestas confirman que los italianos seguimos amando nuestra Constitución. Es un símbolo unificador del país, una guía, la Biblia laica de los italianos, una ancla de estabilidad en toda nuestra historia republicana. Es una carta magna que refleja un patrimonio de valores y culturas comunes a todos los italianos. Piensen, a título de ejemplo, en el artículo 9 de la Constitución, que dicta que, comillas, la República resguarda el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la nación, comillas. Este artículo, yo creo, en sí mismo merece un webinar. La carta ha sido tan bien escrita, además, que se deja leer con gusto. En el año 2006 ganó un premio literario, el premio Strega, por la claridad y actualidad de los principios que enuncia. Sin embargo, no quiero adelantarle más, sino desearle que puedan descubrir hoy algo nuevo y posiblemente inspirador. Ojalá se enciendan chispas de interés. Buon ascolto y gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes, un reconocimiento y agradecimiento a Mauro Batocchi, el embajador de Italia en Chile, quien realmente ha tenido una preocupación por establecer un diálogo, una cooperación en los ámbitos de la vida académica, de la cultura, de la ciencia, que creo que son absolutamente ejemplares y que reconocemos y agradecemos muchísimo. Tener aquí a Giuliano Amato para nosotros es un
tremendo privilegio, una tremenda oportunidad de conocer, de conversar, una relación tan estrecha como la que ha habido entre la Europa, sobre todo Europa meridional y Chile, en un paralelo político bastante excepcional, creo yo. Y agradezco también de inmediato a nuestros 4 panelistas por quienes siento la mayor admiración y el mayor afecto, y les agradezco muchísimo a los 4 haber aceptado nuestra invitación. Quizás partir por una reflexión sobre lo curiosa que ha sido la historia política chilena, muy cercana, muy ligada a lo que ha sido la política de Europa, decía especialmente la Europa meridional. Y quizás 2 cosas se me vienen a la cabeza como muy claras de esta interacción, de esta interrelación. Una, desde luego, el hecho insólito que Chile tuvo, fue uno de los 3 países del mundo que tuvo en la década del 30 un gobierno de Frente Popular. Los otros fueron España con Azaña y León Blum. Y en Chile tuvo una repercusión enorme, tuvo un impacto en la matriz productiva del país, en el acceso de la ciudadanía a la educación, que fue un impacto muy grande, y que fue un caso único, creo yo, en la región, de una influencia así tan directa de un ideario político que se había desarrollado en Europa. Y quizás si tuviera que nombrar otro caso notable y buscar uno que hubiera operado en la dirección recíproca, contraria, qué duda cabe que la suerte que tuvo el gobierno de Salvador Allende en los años 70 fue profundamente estudiado, analizado, incorporado, reflexionado en el ámbito político, sobre todo en Italia, donde existía un proyecto político que de alguna manera tenía puntos de contacto muy importantes. Yo la verdad es que más que abrir yo el debate, quisiera invitar a abrirlo al protagonista de uno de los libros más hermosos, más emocionantes que he leído en mi vida, sin duda, y que es un libro que está situado, que ocurre precisamente en la jornada que hoy día estamos aquí rememorando, el plebiscito en Italia para la nueva Constitución y la nueva República. Y es el libro de Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore, que obviamente es un juego de palabras entre el rol que va a desempeñar el protagonista, un militante del Partido Comunista Italiano, Américo, que va a ser escrutador en una mesa, y en una mesa durante el plebiscito, y ese rol de escrutador con un observador agudo que está mirando muy inquisitivamente lo que ocurre a su alrededor. Es un libro maravilloso, además, porque nos hace reflexionar sobre el rol, les cuento, de este militante comunista, es impedir que en el Cotolengo, ¿ya?, que es el lugar donde están las personas con deficiencia mental, los sacerdotes, los curas, se aprovechen de esta situación, y a personas que no tendrían realmente la capacidad de juzgar, las hagan votar por lo que el Partido Demócrata Cristiano, vinculado a la Iglesia, quisiera que ellos votaran. Y el libro es un recorrido entre este militante que va a impedir que ocurra esto, y una de las reflexiones más profundas que yo he conocido sobre lo que es el derecho del ser humano, porque obviamente a muy poco andar, Américo se da cuenta que lo que él está haciendo es defendiendo la tradición liberal, y con toda claridad y derecho, porque lo que está haciendo realmente es discriminando dónde hay un abuso o no del derecho de cada individuo a emitir como tal su opinión. Y este juego de ideas que acompaña al conjunto del libro es probablemente una de las cuestiones más emocionantes que yo haya leído. Voy a traerle a ustedes solamente un fragmento de un párrafo, de una frase larguísima que marca el comienzo del libro. La tengo aquí, y porque creo que también nos coloca, nos coloca un poco en el espíritu de poder escuchar el testimonio que nos va a dar Giuliano Amato. Dice, voy al final de la oración,
dice, tratando de mantenerse sereno a pesar de su, otra expresión vaga, pesimismo, en parte hereditario también, el quejumbroso aire de familia que distingue a los italianos de la minoría laica, que cada vez que vence se da cuenta de que ha perdido, pero siempre subordinando un optimismo igual o más fuerte, el optimismo sin el cual no sería comunista. Entonces habría que decir un optimismo hereditario de la minoría italiana que cree haber vencido cada vez que pierde, y subordinado al mismo tiempo a su optimismo el viejo escepticismo italiano en el sentido de lo relativo, la capacidad de adaptación y de espera, es decir, el enemigo secular de aquella minoría. Y entonces todas las cartas volvían a estar revueltas porque quien parte a la guerra contra el escepticismo no puede ser escéptico acerca de su victoria, no puede resignarse a perder, de otro modo se identifica con su enemigo. Y ojo, y sobre todo, dice, el haber comprendido, por favor atención, finalmente, lo que no era tan difícil de comprender, que este es solo un rincón del inmenso mundo y que las otras cosas se deciden, no digamos en otra parte, porque otra parte está en todas partes, pero sí a una escala mucho mayor también en esto había razones para el pesimismo y razones para el optimismo, pero las primeras acudían a la mente de modo más espontáneo. Este último punto que quiero destacar es que Calvino aquí sitúa, y muy anticipatoriamente, que la política italiana va a estar muy determinada por lo que ocurre en otra parte, que obviamente son las grandes potencias en este mundo dividido que le va a corresponder vivir por las siguientes décadas. Y obviamente otra cosa que invitamos a Giuliano Amato es que es tan importante para nosotros lo que va a ser la nueva configuración mundial, estoy hablando ahora del presente, y los vínculos históricos entre Europa y América, cómo se va a generar dentro del contexto global. Creo que lo que digamos en este referéndum, el principio, las reflexiones que hagamos van a ser tremendamente importantes. El libro de Calvino tiene una escena inolvidable en que cuando él se está preguntando dónde uno tira la línea entre lo que es un ser humano que tiene derecho a votar, que es una persona que está intelectualmente calificada para votar, y el que no, ¿ya? Y la respuesta la encuentra en un padre que está interactuando, que le está partiendo unas nueces a su hijo que está ahí hospitalizado, ¿ya? Y eso le será tan conmovedora, ¿ya? Que efectivamente uno piensa en lo que representa el derecho de las personas, sobre todo en un momento en el cual tienen que estar decidiendo sobre el conjunto de la sociedad y sobre el conjunto de su calidad de interacciones. No puedo dejar de decir que yo, al igual que muchos de los que presente, durante 17 años estuvimos por debajo de la línea de quienes tienen capacidad intelectual para opinar sobre elegir representantes o lo que fuere, digamos, en esta historia nuestra que dio origen a lo que hoy día representa este momento que tenemos que buscar conjuntamente entre todos de cómo configuramos un nuevo modelo de sociedad y una nueva constitución, ya superando, dejando atrás esos 17 años. ¿Ya? Y creo que la diversidad de opiniones que representan nuestros invitados y la estatura que tiene Giuliano Amato para hablarnos de estos temas, creo que son una oportunidad única. Y vuelvo a agradecer a Mauro y vuelvo a agradecer a todos los participantes, porque creo que para todos nosotros esta oportunidad que ustedes nos dan de escucharlo, interactuar aquí, es única y es valiosísima. Muchas gracias a todos y feliz de escuchar al profesor Amato y a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Es un honor para nosotros contar con la participación el día de hoy del señor Giuliano Amato. Él es abogado, fue catedrático de Derecho Constitucional Italiano y Derecho Comparativo de la Universidad de Roma, en la Escuela de Ciencias Políticas. Integrante del Parlamento italiano, ha ejercido diversas altas funciones de gobierno, como las de viceprimer ministro, ministro del Tesoro, ministro de Reformas Institucionales y presidente de la entidad italiana Antimonopolios. Es vicepresidente de la Convención sobre el Futuro de Europa. El señor Amato fue primer ministro de Italia
en dos periodos, de 1992 a 1993 y desde el año 2000 al año 2001. Señor Amato, usted con la palabra. Está sin... Solicitamos a don Giuliano Amato habilitar su micrófono. Perfecto. No, certo, io l'avevo Muy spento. bien, sí, lo había apagado para hacerlo como, bueno, siempre se hace y me olvidé encenderlo, estaba agradeciéndole al embajador. E stavo ringraziando il rettore per averla così condivisa e per le cose che ha detto. Esto y también por lo que mencionó, porque me puso frente a Calvino y me lo mostró como punto de referencia. Y yo me siento muy pequeño ante Calvino, de quien por lo demás estimaba profundamente y admiraba profundamente. Antes de comenzar con lo que podría llegar a ser importante para vuestro país en cuanto al proceso constituyente respecto de la experiencia de nuestro país, me gustaría que me dieran un par de minutos para poder destacar lo que caracteriza el momento en el cual nace una constitución, es redactada una constitución, porque una nueva constitución no nace todos los días. Una nueva constitución no es fruto de una producción en serie e incremental, desde donde, por ejemplo, salen nuevas leyes. Una constitución siempre es hija de una gran necesidad de tener un nuevo pacto social que tenga además como base rechazar siempre el pasado. Existen estos dos elementos, la necesidad de afirmar un nuevo futuro y la necesidad también de distanciarse del pasado. Todos sabemos cuáles son los varios ejemplos de lo que les acabo de mencionar. La historia nos ha ofrecido varios ejemplos. Ejemplo, rechazar un pasado colonial, como pasó, por ejemplo, en Algeria, como sucedió en los Estados Unidos de América, y como sucedió en muchos otros países que conquistaron su independencia en el siglo XX. También puede ser rechazar un pasado de ser súbditos en cuanto a la raza, aplastados por una minoría fuerte, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de Sudáfrica. Puede ser también el caso de una mayoría que de repente se encontró sin derecho alguno bajo un régimen autoritario o incluso fascista, tal como sucedió en el caso de Italia. Y pensando en esto, existe cierta curiosidad de preguntarse, ¿por qué entonces ustedes hoy en día en Chile quieren una nueva constitución? ¿Cómo pueden ubicar esta nueva petición de un nuevo futuro? Existen las premisas que siempre han existido en la historia. Bueno, el caso de hoy día en parte es distinto y aún así tiene una explicación muy clara, basándose en los hechos que acontecieron. Esta necesidad, por ejemplo, de una nueva constitución, porque Chile durante los últimos años pasó por un sistema de gobierno democrático, por supuesto, pero aún así la constitución que siguió en vigor es una constitución que nació cuando aún existía el régimen autoritario militar, que conlleva en sí los rastros de ese origen, especialmente en la peculiaridad de tener esas dos partes,
la parte que actualmente está siendo aplicada y la parte transitoria que fue aplicada en un comienzo y que seguía siendo la constitución del antiguo régimen. Conocemos cuáles son los justos intentos de cambio en el pasado, pero es muy interesante y verán que existió un movimiento popular motivado a su vez por razones estrictamente sociales, que con la interacción en conjunto con las fuerzas políticas se tradujo finalmente en la necesidad de una nueva constitución. Esto es un episodio de nacimiento muy bonito para una constitución, porque de un momento a otro surge de la voluntad popular la necesidad de tener un nuevo pacto social, escrito por una asamblea constituida por los representantes elegidos por todo el pueblo. Y esta es una diferencia fundamental entre las constituciones. Las constituciones escritas por las élites terminan siendo constituciones solamente hechas para las élites. Las constituciones que nacen en asambleas realizadas directamente por la voluntad de los electores tienen raíces que son mucho más fuertes para la democracia que instauran. Esto justamente es lo que sucedió en Italia en el año 46 y 48. Justamente el video que alcanzamos a ver en parte destaca la resistencia como un hecho previo a la Constitución. Siempre he explicado lo siguiente: la diferencia entre la Alemania, que tiene una ley fundamental escrita por un pequeño consejo de representantes de los Länders, bajo la vigilancia de los gobiernos aliados, y Italia, que tiene una constitución escrita en los mismos años por una asamblea constituyente soberanamente elegida por los ciudadanos y las ciudadanas italianos. Esta es una diferencia que se debe al hecho que nosotros tuvimos una resistencia y en cambio Alemania no pudo tenerla. Esta resistencia generó a su vez una élite representativa de una nueva Italia, que los gobiernos aliados también tuvieron que reconocer. De aquí nuestra Asamblea Constituyente, hija de esta nueva clase dirigente, que tiene una característica peculiar, que es la que llamó la atención y que hizo que el mundo se sorprendiera por nuestra Constitución. Pero, ¿cómo fue posible que fuerzas políticas unidas por el antifascismo, pero a la vez profundamente divididas por las perspectivas futuras? Hablemos, por ejemplo, de un partido comunista que en ese entonces estaba inspirado en el modelo soviético, y una democracia cristiana que en cambio era mucho más cercana a Occidente, a los Estados Unidos. Y luego los socialistas, que en ese momento estaban codo a codo con los comunistas. ¿Cómo es posible que hayan construido una arquitectura constitucional que represente a todos en la misma medida? Aquí veo dos motivos fundamentales. El primero es el clima de la época. Y esto tiene mucho que ver. Se vivía un clima de solidaridad que se sentía en el país. Estaba enraizado en los italianos que se habían opuesto al nazismo, que se habían opuesto al racismo antijudío, que tenían escondidos en sus casas a
judíos para justamente salvarlos de la deportación, arriesgando sus vidas. Esto había creado un clima que penetraba en la Asamblea Constituyente y entregaba motivos comunes muy fuertes comparado con las perspectivas acerca de una posible división a futuro. Otra cosa que hay que tomar en cuenta y un elemento de mucha validez es el siguiente. En esa asamblea, frente al polo de izquierda constituido por los socialistas y los comunistas, no había un polo liberal, conservador. Por lo tanto, los defensores del mercado con los enemigos del mercado, no fue así. Existía la democracia cristiana, la izquierda, que en realidad estaban unidas por sensibilidades comunes respecto del mercado. La inteligencia de los comunistas en la asamblea, porque ellos mismos aceptaron una perspectiva que no fuera de negación del mercado, sino más bien de cuidar las exigencias sociales y obviamente fomentar una intervención pública en la economía para poder construir la que luego en Alemania llamarían economía social de mercado. Pero existía una sensibilidad muy común respecto de los derechos sociales y de las cuestiones económicas entre la democracia cristiana, los socialistas y los comunistas. Y no es coincidencia que los puntos más controversiales tuvieron que ver con otros temas. Tuvieron que ver con el tema entre, por ejemplo, Estado e Iglesia. Pero muchos artículos, no solamente el voto final, tuvieron un quórum de aprobación muy alto. A veces no fue así. Piensen que una enmienda que quería ser introducida, que quería introducir la indisolubilidad del matrimonio, del vínculo matrimonial en la Constitución, fue eliminado por un voto, no fue aprobado por un voto. Sin ese voto, la Constitución italiana hubiese presentado la indisolubilidad del vínculo conyugal. Pero en cuanto al trabajo, en cuanto a los derechos, a la educación, al cuidado social, entre los límites a la propiedad, a la iniciativa económica, que son derechos, pero tienen que a su vez respetar la dignidad y la seguridad de los trabajadores. Acerca de todo esto no fue para nada difícil encontrar consenso. Por lo tanto, esta Constitución tiene una primera parte marcada por este acuerdo y marcada por lo demás por un diseño de aceptación común, reconocido además por los de izquierda, el diseño de los jóvenes católicos de esta época, que lo habían escrito por lo demás unos años antes. El diseño de una sociedad fundada en la persona, no sobre el individuo, sino sobre la persona, que se exprime a su vez como individuo, se exprime como formación social, que educan el interés colectivo y llevan finalmente a un Estado que no atribuye los derechos, sino reconoce los derechos. Y también sobre la irrenunciable correlación entre derechos y deberes de solidaridad. Nadie se encuentra solo con sus propios derechos. Uno es con los otros y tiene el deber de reconocer esos otros.
porque los otros también tienen derechos e igualdad. Y la igualdad se basa justamente sobre esto. Este es un diseño común, compartido de manera muy fuerte. Es el tejido base de la cultura italiana de los últimos años, que permitió a la Constitución vivir y permanecer como una fuente de enseñanza también en los años más recientes, que llevaron hacia la llamada sociedad líquida de Bauman. Antes de cerrar mi intervención, quisiera hacer un comentario. Quiero decirle que el acuerdo que caracterizó justamente esta parte importante de la Constitución se dio también en cuanto a la parte que tiene que ver con la forma de gobierno. Los resultados de ese acuerdo fueron menos positivos comparados con los de la primera parte. ¿Y por qué? Porque crearon un sistema de gobierno, y no caigan en esta trampa, en el cual el espacio que se le dio a los equilibrios, a los checks and balances, es mayor al espacio que se le da a la decisión, al poder de decisión. ¿Y por qué sucedió esto? Creo que sucedió por dos motivos. El primero, lo que nosotros llamamos el miedo del tirano o el miedo al tirano. En años posteriores al fascismo, entregarle al Ejecutivo un poder fuerte de gobierno parecía volver a recordar el antiguo régimen. Por otro lado, tuvo bastante peso y quizás más aún la incertidumbre acerca del futuro. Las partes políticas se pusieron de acuerdo en la Constitución, pero cada una de ellas pensaba poder gobernar sin la otra, a futuro, ¿cierto? Y no sabían quién iba a ganar tampoco. Y además tenían miedo de las consecuencias, de las posibles consecuencias de la derrota. Prefirieron entonces no darle al gobierno futuro, que tampoco se iba a saber de quién iba a ser, poderes superiores a los que ya tuvo en el Estado liberal. Esto fue revelado en el tiempo ciego, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegó el momento en el cual la democracia se hizo necesaria, justamente para decidir, deformó entonces la Constitución vigente, en vez de encontrar en ella un instrumento con el cual hubiese podido gobernar de mejor manera. Y es justamente por eso que hace años se intenta reformar esta Constitución justamente en este punto. Lo último que quisiera mencionarles, pero ya lo mencionó nuestro embajador, esta Constitución es linda en cuanto a su lectura. Está redactada con un lenguaje que es el lenguaje del pueblo. Un lingüista, Tullio de Mauro, italiano, un grande, escribió hace algunos años que el 90% de las palabras que se utilizan en la Constitución italiana son palabras del lenguaje común, el lenguaje que podía entender incluso quien no tenía mayores estudios. Esto contribuyó muchísimo en hacerla muy popular. Y otro detalle quisiera mencionarle también en cuanto a técnico en legislación. Las frases de la Constitución italiana tienen un largo aproximado o medio de 20 palabras, no más de 20 palabras. La simplicidad del léxico, lo corto de las frases. Esto es el secreto de la popularidad de esta Constitución, además del contenido, por supuesto. Le menciono estas cualidades como cualidades que ustedes deberían darle también a vuestra futura Constitución chilena. Muchas gracias.
Muy bien, damos las gracias a don Giuliano Amato por esta interesante exposición que nos ha realizado en el día de hoy. Conjuntamente con ofrecer las excusas por no haber emitido en su totalidad el video en el primer momento de nuestra transmisión, vamos ahora sí, y como parte de este obsequio que la comunidad italiana en Chile nos ha realizado, compartir con ustedes el audiovisual que nos mostrará parte del contexto y características que rodeó el proceso histórico italiano al elaborar una nueva constitución muy reconocida hasta el día de hoy. Comenzamos a ver este audiovisual. Esperamos algunos instantes la comunicación con quienes están manejando nuestra plataforma de transmisión para poder emitir entonces este video en su integridad. Io profito del momento, professore Amato, per ringraziarvi perché è stata una Me conferenza. gustaría aprovechar este momento para agradecerle, profesor Amato, por su maravillosa presentación, la belleza de sus palabras. Y para nosotros seguramente va a ser una fuente de inspiración y de alegría. Fue una fuente de mucha alegría. Muchísimas gracias. Bien, para avanzar en nuestra programazione. Continuiamo adesso con la programmazione perché mi sa che non possiamo vedere il video per qualche motivo. Chissà, potremo in qualche momento trasmetterlo. Continueremo allora con la nostra giornata e in onore al tempo dei nostri speaker, che sappiamo che hanno un tempo breve determinato. Vorremmo ringraziare il rettore Ennio Vivaldi, il signor Giuliano Amato per questo dialogo e cedo la parola a continuazione alla giornalista Maritza Tapia, che sarà l'incaricata di moderare queste riflessioni e dibattito tra i nostri invitati. Benvenuta Maritza. A todos, sin duda la experiencia italiana reseñada de manera tan clara, tanto por el señor embajador como por el profesor Amato, abre muchas interrogantes y tópicos que tenemos que abordar también y vivir en base a nuestra propia experiencia. Chile está muy próximo a vivir la elección de quienes serán integrantes de la Convención Constituyente el próximo 10 y 11 de abril. El primer hito de este largo proceso histórico que nos marcará sin duda por generaciones. Pero a esa elección pronto también vendrá el reglamento o las formas de resolver dificultades, la relación de estos constituyentes que van a tener que tener con los ciudadanos y las ciudadanas, el plebiscito de salida, tantos procesos que aún quedan por resolver y que quedarán obviamente grabados también en nuestra historia. Hemos invitado esta tarde a 4 reconocidas figuras del mundo tanto político como académico para abrir esta conversación, para profundizar en todas las interrogantes y reflexiones que hoy se abren. Ellas y ellos abrirán los fuegos. La idea es generar un diálogo junto también al ex primer ministro Giuliano Amato, que lo escuchábamos recientemente. Cada panelista presentará su reflexión, sus ideas, y al concluir las 4 presentaciones, abriremos también el diálogo con el doctor Amato. Invitamos a quienes nos siguen a través de esta plataforma, ¿cierto? A través de Zoom, también quienes están atentos a todo esto, para dejar en el chat sus consultas, sus inquietudes, sus impresiones, para poder compartirlas también al final y abrir el espacio del diálogo para todas y todos. En primer término, vamos a dar la bienvenida a la diputada Carmen Hertz. Ella es representante del Distrito 8 de la región metropolitana, integrante del Partido Comunista de Chile, ex embajadora de Chile en Hungría y en Bosnia-Herzegovina. Abogada por la Universidad de Chile, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su permanente defensa en los derechos humanos. Así ha sido galardonada, entre otros, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien le confirió el Premio de los Derechos Humanos Jaime Castillo Velasco, la Corporación 3 y 4 Álamos, quien le entregó la Medalla de Honor por la defensa en esta área.
Recibió el Premio Internacional René Cassin por su labor de defensa de los derechos humanos y en el año 2003 recibe también el Premio Ciudadanía Mundial Dr. Jan Mayer, otorgado por el Programa de Formación de Líderes Mundiales de la Universidad Tufts de Boston, esto en Estados Unidos. El premio también a la coherencia Laura Rodríguez, entregado por la Fundación Laura Rodríguez, y el premio de la Asociación de los Abogados de Chile. Le cedemos, diputada, la palabra para que entregue también su reflexión. Le pedimos que encienda su micrófono, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al señor rector de la Universidad de Chile, al señor embajador de Italia, el señor Mauro Batocchi, y por cierto, a nuestro invitado de honor, el gran jurista y quien fuera primer ministro de Italia, el señor Amato, quien nos ha ilustrado y nos ha inspirado con una intervención, como bien dijo el rector, no solo profunda, sino también hermosa. Bueno, yo quisiera señalar lo siguiente, decir de alguna manera lo que es cómo veo yo y ve mi sector el tema de la elaboración de la nueva Constitución. Tenemos que recordar sin duda que después de una oleada de manifestaciones sociales que se inician el 18 de octubre del 2019, que fueron sin precedentes en la historia reciente chilena y que tuvieron paralizado al país los meses de octubre, noviembre y diciembre, y que solo la pandemia logró en parte detener. A propósito de eso, el 25 de octubre del año 2020, la ciudadanía, por una mayoría, ¿no es cierto?, abrumadora, decide dar inicio a la elaboración de una nueva constitución con el mecanismo de una convención constitucional, es decir, 100% de los integrantes elegidos, paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios. Estas serán elegidos en los próximos 10 y 11 de abril. Ese es el proceso que tenemos más importante por delante. La impronta de las movilizaciones sociales ha estado marcada por una impugnación radical de las desigualdades sociales, económicas y culturales que hay en Chile, y también respecto al rol de las élites políticas y económicas del país. Y no es casual que el himno de las manifestaciones sea la voz de los que sobran. La ruptura constituyente en nuestro país tiene como antecedente un proceso, yo diría, largo de descomposición social que tuvo expresiones puntuales en los años pasados, ya sea en forma o en manifestaciones con distintos grados de masividad, pero que daban cuenta de una crisis política y social que se estaba incubando lentamente. Las principales críticas que ha recibido la Constitución del 80 redactada en dictadura se han sistematizado, yo podría decir, en 3 ejes fundamentales relacionados entre sí. En primer lugar, su origen autoritario y la imposibilidad real, a mi juicio, de legitimarla. En segundo lugar, el establecimiento en esta Constitución de un sistema democrático deficitario que ha neutralizado la política y ha neutralizado el autogobierno colectivo. Y por último, la opción ideológica neoliberal de la Constitución y por consiguiente la casi nula consagración de los derechos sociales y económicos. El déficit democrático y sus recursos contramayoritarios que contiene esta Constitución la vuelven intocable. Intocable en aspectos sustantivos. En primer lugar están las leyes de supermayoría, que son las que interpretan la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las de quórum calificado. En segundo lugar tenemos el control preventivo del Tribunal Constitucional y la práctica jurisprudencial de ese tribunal. Y en tercer lugar, la rigidez y los altos quórum para la reforma de la Constitución. Por eso varios autores la llaman la Constitución celda o la Constitución tramposa. Por otra parte, se han planteado también nuevos cuestionamientos a esta Constitución que son atribuibles en realidad a una tendencia general del constitucionalismo chileno.
En primer lugar, esta visión monocultural de la sociedad chilena. No se reconoce el carácter plurinacional del Estado chileno. Hay un excesivo centralismo territorial que imprime, especialmente la Constitución de Pinochet, al todo el diseño institucional. Y por último, hay un diseño hiperpresidencialista que provoca sin duda un fenómeno de concentración del poder. Todas las críticas reseñadas se pueden constatar hasta hoy, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido la Constitución. El Tribunal Constitucional, y ya voy a terminar, al que se ha definido como un enclave de la derecha y una suerte de tercera cámara, una suerte de legislador negativo, podríamos decir, se ha vuelto una barrera prácticamente infranqueable para los proyectos de ley que buscan hacer realidad los caminos de cambio social en Chile. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la titularidad sindical en la reforma laboral. Declaró inconstitucional la circulación de la píldora del día después, entre otros. Ha sido diseñado, y con razón, como un guardián del diseño institucional e ideológico impuesto por la dictadura cívico-militar. Incluso los miembros del Tribunal Constitucional están blindados porque no responden de sus actuaciones. Están blindados ante cualquier fiscalización y no pueden ni siquiera ser objeto de acusación constitucional. A mi juicio, la ruptura constituyente significa una importante impugnación al poder autoritario, una demanda existencial de los excluidos, una aspiración democratizadora, una ruptura de índole cultural y una suerte de liberación nacional y social. Los derechos y los deberes y las garantías de índole social deben consagrarse en la nueva Constitución como objetivo político y como garantía, eliminando, a mi juicio, el principio de subsidiariedad y generando condiciones para que avancemos en la concreción de un Estado democrático y social de derechos. Esta consagración, y ahora sí termino, que yo diría que es consagración, que es obligación y que es garantía, obliga al Estado al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a ser efectivos estos objetivos políticos en razón de varios principios. Principio de medida inmediata, principio de regresividad, el principio de progresivo desarrollo y el principio de prioridad, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sin duda, parte de lo que estamos discutiendo hoy día acá y de lo que vamos a vivir en las próximas semanas, el próximo 10 y 11 de abril, tiene relación también con lo que ha ido creciendo y aumentando en las movilizaciones sociales que Chile las ha tenido ya hace varios años, ¿no? Por el descontento entre la gente, entre los ciudadanos y las ciudadanas. A continuación, ahora los invito a escuchar la reflexión que nos va a entregar la profesora Sol Serrano. Ella es doctora en Historia por la Universidad Católica de Chile. En 2018 recibió el Premio Nacional de Historia, convirtiéndose en la primera mujer en obtener dicho reconocimiento en esa categoría. Ha formado decenas de generaciones de estudiantes de pre- y posgrado, dirigiendo además innumerables tesis de licenciatura, magíster y doctorados. Entre 2015 y 2017 se desempeñó también como vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de Chile. Profesora, el micrófono virtual esta tarde está disponible para usted. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Maritza. Un privilegio tener el micrófono en una ocasión como esta. Quiero agradecer a mi tan querido rector Vivaldi esta invitación junto al embajador de Italia, que me permiten y nos permite una posibilidad que reconozco y va más allá de mi horizonte, que era poder escuchar en vivo, diré, y en directo al presidente Amat.
Así como hablamos de un periodo de revoluciones, una era de revoluciones democráticas o liberales entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, también se ha llamado a la Europa de la inmediata posguerra un momento constitucional. Ese momento constitucional que sin duda destacó particularmente la experiencia italiana, además por ser la primera. Es conocida en general por esto de la incorporación de los derechos sociales, pero quizás en un sentido más amplio, y en esto el presidente Amato lo dijo tanto mejor, que debiera saltarlo, pero ya mejor me atengo a lo que sencillamente pensé, es un enraizamiento en la propia sociedad respecto a cómo organizarla a través de la Constitución. Y en ese sentido, como bien lo dijo el presidente, es contra el pasado fascista y también contra el pasado liberal. Entonces, la idea de que está el cambio de las constituciones de primera generación a esta que es de segundísima es una penetración del tiempo histórico en la formulación constitucional. Es decir, pasar de lo abstracto, de esa constitución abstracta, basada en la figura de un individuo, que es un individuo y a sus libertades, un individuo que no tiene historia, un individuo que no tiene sociedad, un individuo, dirán algunos también, sin necesidades. A pesar de ello, lo dijo también el rector Vivaldi al citar a Calvino, sí estaban aquellas constituciones también enraizadas en su tiempo, al defender, al tener un horizonte utópico sobre la igualdad y la libertad del individuo, porque estaba luchando contra una sociedad estamental. Y claro que aquel horizonte utópico liberal permitió también poner en tensión la historia hacia una democracia social, llamémoslo así. Pero en la segunda mitad del 20, esa visión abstracta del individuo y de sus derechos, para esas alturas, más que agua, diremos ya demasiada sangre había corrido bajo los puentes de Europa. Es como ya no podían hacerse cargo de esa sociedad en la cual esos dolores dieron parte también, creo, de ese clima que hizo posible el diálogo al cual se refirió el presidente. También tanta pobreza. Mirado así, soy historiadora, como te digo, así que no puedo mirar desde otro lado. Es como si la facticidad de la historia hubiera entrado en ese debate constitucional. El referendo. El referéndum. Monarquía y república y las elecciones de la Asamblea Constituyente del 46, en la cual me corregirán los italianos, pero eran como 550, creo que son la Cámara, era mucha gente. Ha sido considerado por muchos historiadores, y aquí sigo en parte a Paolo Grossi, que es colega del presidente Amato en la Corte, que fue colega, de un momento, de una experiencia constitucional particularmente luminosa.
Y creo que, como no soy especialista en el tema, no he leído las actas de aquel proceso, que deben ser, tal como su resultado, una belleza, pero cuesta lo que es claro en la literatura histórica, al menos al respecto, es la densidad conceptual y política de quienes asumieron la tarea de la nueva Constitución. Cuesta imaginar un momento tan difícil como la caída del fascismo, haber perdido una guerra y tener unas tensiones políticas también que no eran menores, más el inicio de la Guerra Fría. Es claramente una constitución nacida del dolor. Es una constitución y todos sus constituyentes, hombres, por cierto, todos, aunque esa elección de la Asamblea incorporó por primera vez a las mujeres al sufragio, vivieron, digo aquí, el dolor y es fundamentalmente antifascista. Yo quiero destacar 2 puntos y directamente me estoy refiriendo a lo que tanto creo que podemos aprender. Primero, que en esa experiencia lo político y la política se diferenciaron tanto como se potenciaron. Había que definir los valores fundamentales que serían perdón la reiteración, el fundamento de la comunidad política. Esa es la primera parte de la Constitución, por de pronto. Y ahí lo político. Y había que acordarlo en una variedad ideológica y política que tenía grandes diferencias y tensiones. Ahí está la política. En eso fue una experiencia, se refirió ya el presidente a ello, es una experiencia digna de conocer. Las circunstancias no hacen ninguna comparación respecto a lo chileno y no me referiré a ello. Solo diré que si la italiana del 47 fue su primera constitución, la nuestra será la primera escrita en democracia. Nuestras 2 anteriores constituciones no fueron escritas en democracia y se legitimaron en base a diversas reformas y a su práctica. No tienen origen democrático, lo que no quiere decir que no hayan tenido un desenvolvimiento al final, sí, democrático. Eso no pasó con la Constitución del 80. Eso no lo logró. Tampoco me referiré a eso. Bien, pero tenemos la oportunidad única de hacerlo ahora y hacerlo bien. De que el clima tan enconado en que hemos estado en Chile, con los conflictos que bien sabemos, pero con un tipo de espíritu de diálogo más bien poco fresco, diría yo. Creo que tenemos el riesgo de que el debate sea un cúmulo de reproches y de que la política nuble lo político. Y ahora termino. Escogí 2 citas, que cuando se las lea, ustedes creerán que me reuní con el embajador de Italia y con el presidente Amato anoche.
Me encantaría que lo creyera, porque en una de esas, ¿por qué no podremos haber cruzado el Atlántico y a pesar de la pandemia, haber cenado juntos? Pero aquí están mis dos citas. El diputado Togliatti, en septiembre del 46, insistió que era obligatorio escribir una constitución, comillas, que pueda ser comprendida por el profesor de Derecho y al mismo tiempo por el pastor sardo, por empleado doméstico, por el ama de casa. Es muy de época. La cita. Y por su parte, Giorgio de la Pira insistió una y otra vez que porque esta constitución no veneraba al individuo abstracto, sino a la persona humana en sociedad, la constitución, dice, debía ser un breviario jurídico. El lenguaje no es inocuo, ¿qué voy a decirlo? Esa constitución efectivamente es un poema. Dicho sea de paso, la nuestra es horrorosa. No me refiero a su contenido. La escritura de nuestra constitución no pasa primero base. Es horrorosa. Ojalá nuestros constituyentes tengan el sentido de la belleza, de la síntesis, que es capaz el lenguaje para ser aprehendido como valor. Vuelvo a dar mi sincero agradecimiento, además de haber compartido este panel con una honorable y dos grandes intelectuales y grandes amigos. Muchas gracias. Le agradecemos a la profesora Sol Serrano por esta reflexión. Me quedo con una parte, destaco lo que usted señalaba de que como nunca en nuestro país tendremos la oportunidad de escribir una constitución y de hacerlo bien. Es parte de lo que acaba de reflexionar la profesora Serrano. Nosotros seguimos con este diálogo, continúa ahora, y invitamos al ex embajador, ex ministro José Antonio Vieragallo. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico, político del Partido Socialista de Chile, ha tenido una destacada trayectoria, ha sido diputado, senador, ministro de Estado, ministro del Tribunal Constitucional, embajador de Chile en la República también Argentina. Ha sido premiado por el Consejo para la Transparencia, esto en el año 2009, a la mejor iniciativa del sector público por la Ley de Acceso a la Información Pública del Consejo para la Transparencia, y en el 2012 recibe el premio Scopus entregado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otros reconocimientos. José Antonio también ahora tiene el espacio para dar su reflexión. Lo invitamos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer tanto al embajador Batocchi como al presidente Amato por esta gran oportunidad. En el currículum que Maritza acaba de leer, faltó quizás lo más importante. Yo estuve exiliado 10 años en Italia y ahí conocí al profesor Amato y, bueno, vuelvo a agradecer la enorme solidaridad que hubo con los exiliados chilenos. Yo quisiera, más que hacer una reflexión sobre lo que pasa en Chile, formular algunas preguntas que nacen de lo que el propio Giuliano Amato nos indicó hoy día. En primer lugar, a mí me sorprende enormemente que el proceso constituyente italiano haya podido poner de acuerdo fuerzas tan diferentes, no solo sobre principios, sino que también sobre instituciones. Y además lo haya hecho en un momento en que esas mismas fuerzas estaban peleando dentro del gobierno de unidad nacional que se estaba dividiendo. Lo que nos hace pensar, digamos, cómo pudiéramos nosotros en Chile poner de acuerdo fuerzas muy distintas desde el punto de vista doctrinario, de su experiencia y de su apreciación sobre el momento político que vive el país. Yo creo que ese es un enorme desafío que tenemos. Quisiera aprovechar para preguntarle a Giuliano Amato su otra experiencia constitucional, que fue cuando participó en el proyecto de redacción de la Constitución Europea,
donde ahí sí habían fuerzas también muy diferentes desde el punto de vista no solo de demócratas cristianos, socialistas, comunistas y liberales, sino que también habían fuerzas conservadoras de Europa. Este proyecto al final no logró tener éxito por lo que sabemos del rechazo de algunos países, pero por lo menos se presentó un proyecto, o sea que hubo acuerdo en la comisión redactora, y eso me resulta particularmente interesante. Después preguntarle sobre los derechos económicos y sociales. No va a haber diferencia en Chile sobre consagrarlos. El problema en Chile va a ser cuál va a ser el papel de la magistratura para garantizarle a cada persona su derecho particular. Una cosa es decir, tengo derecho a la salud en general, otra cosa es decir, tengo derecho yo como individuo a un tratamiento oportuno, a medicamentos que son de bajo costo. ¿Puede el juez intervenir? Me gustaría saber de su parte cuál ha sido el papel de los jueces en Italia para garantizar a las personas las declaraciones abstractas de los derechos sociales. Y la última reflexión es lo siguiente. Toda constitución, como muy bien dijo Giuliano Amato, nace en un momento de crisis, pero su mirada debe estar puesta en parte, por cierto, en dejar atrás el pasado, pero sobre todo hacia el futuro. Y la prueba máxima de una constitución es que dure en el tiempo, lo que ha ocurrido con la constitución italiana. En América Latina, en cambio, estamos acostumbrados a grandes arquitecturas constitucionales que el tiempo se las lleva por delante rápidamente. Yo quisiera reflexionar, o sea, que el profesor Amato nos dijera cómo ver, o sea, cómo construir hoy día una democracia nueva en un momento en que el sistema democrático está siendo de alguna manera socavado, no solo por hechos, digamos, políticos en distintos países donde el autoritarismo se expande, sino que incluso desde el punto de vista de las nuevas tecnologías o del uso que se da a esas nuevas tecnologías, y también por un proceso de globalización que hace que los gobiernos tengan cada vez un poder más relativo frente a un mundo mucho más difuso en cuanto a al ejercicio del poder soberano. Bueno, son muchas interrogantes. Yo lo único que espero es que el proceso nuestro tenga éxito, lo que supone, como decía Sol, también lo decía Carmen, es que de alguna manera nos podamos poner de acuerdo, principalmente las personas que van a ser elegidas y las personas a quienes ellos van a representar. Y nosotros tenemos un particular desafío que es, por primera vez en nuestra historia, abrirnos a una realidad que siempre se ha negado, que es la realidad de los pueblos originarios, tanto el pueblo mapuche como principalmente el pueblo Rapa Nui. Y esto supone un desafío intelectual muy grande para todas las fuerzas políticas. Así que con esas reflexiones me despido y muchas gracias de nuevo al rector, al embajador por esta oportunidad. Muchas gracias, José Antonio. Señora Amato, lo vi tomando nota. Lo invito a que escuchemos la ponencia ahora del profesor Fontaine para después pasar a abrir el diálogo y usted pueda respondernos esa y otras inquietudes que tenemos también para la conversación. Los invito ahora a que escuchemos justamente lo que nos preparó el profesor Arturo Fontaine Talavera. Él es novelista, es poeta y ensayista, es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, obteniendo los títulos de máster en Artes y también en Filosofía. Fue director del Centro de Estudios Públicos, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, integrante del directorio del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos.
académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, especialista en filosofía de la literatura, filosofía del arte, política y estética. En 1981 fue galardonado con el Premio Filosofía de la Ciencia David Sieff y ha recibido también los premios Iberoamericano de Narrativa, Las Américas y José Núñez Martín en 2011. Profesor, lo escuchamos. Muchísimas gracias por esa generosa presentación. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias al embajador Batocchi por esta oportunidad y a nuestro rector, Enio Vivaldi. Un privilegio poder oír al presidente Giuliano Amato en persona describiendo lo que fue esa experiencia extraordinaria de la convención que creó o que dio origen a la Constitución italiana. Me gustó mucho que el rector recordara ese libro de Calvino, que a mi juicio que tiene tantos méritos, uno de los cuales es hacer la pregunta de en qué consiste triunfar y en qué consiste ser derrotado en política, que es algo más sutil de lo que a primera vista parece, y tiene mucho que ver con el clima que se necesita crear para que surja una constitución como pasó en Italia. Y el profesor Amato nos ha descrito en forma muy elocuente y muy breve, pero muy persuasiva, me parece a mí, ese clima de amistad cívica que permitió esa convergencia de sectores tan distintos y que sin embargo se pudo proyectar a futuro. Hay mucho que aprender de esa constitución. Yo creo que efectivamente debiera ser una fuente de inspiración para nosotros. Nosotros estamos partiendo de una constitución que nunca pudo ni podría haberse legitimado, y yo creo que somos muchos los que lo dijimos y lo escribimos muchísimas veces. Era una constitución que, a diferencia de otras que han surgido de una forma autoritaria o no democrática, se logran democratizar y legitimar en su ejercicio. A mí me parece que esta constitución, lo he dicho muchas veces hace muchos años, nunca iba a poder transitar en esa dirección, nunca iba a poder ser legitimada. De manera que este proceso tarde o temprano tenía que llegar, pudo haber llegado antes, llegó ahora, y es una extraordinaria oportunidad para nosotros, y la experiencia italiana debe estar presente en nuestra mente. Ahora, así como la Constitución italiana, y quiero partir con un breve comentario y luego hacerle un par de preguntas al profesor Amato. Así como la Constitución italiana se hace contra algo, también tiene un vínculo con el pasado, y eso a mi juicio tiene que ver con el régimen político que en definitiva se escoge. Porque en la Italia del siglo XIX, aunque rige el Estatuto Albertino, la verdad es que poco a poco empiezan a establecerse prácticas propias de una monarquía constitucional, parlamentaria o semiparlamentaria, ¿no? En 1876, cuando sale el político Marco Minghetti, ¿no es cierto?, y asume el famoso político de izquierda Agostino de Pretis, por ejemplo, no es porque el rey cambió y de conservador pasó a ser un hombre de izquierda, es porque las mayorías del Parlamento se han alterado, de tal manera que hay una práctica parlamentaria, existe un presidente del Consejo de Ministros en ese momento, y esa práctica me parece que es muy importante tenerla presente. Entre 1861 y 1921 hubo 37 gobiernos, no porque el rey cambiara 37 veces de visión política, sino que porque las mayorías parlamentarias lo hacían conveniente ese camino. No quiero decir que el rey era como el rey de Inglaterra, que reina y no gobierna, era un rey que intervenía más, que formaba los gobiernos y que tenía ciertos poderes. En ese sentido se parecía un poco el sistema hacia el final, poco antes de la aparición de Mussolini, ¿no es cierto? Se parecía bastante en los años anteriores a los sistemas semipresidenciales donde el presidente retiene ciertos poderes y no es jefe de gobierno, pero en algunas dimensiones lo es. Por ejemplo, de hecho, ¿no es cierto?, cuando Luigi Facta, que era el primer ministro, el último que hubo antes de Mussolini, intenta decretar el estado de emergencia, cuando Mussolini avanza sobre Roma, ¿no es cierto?, el rey Víctor Emanuele III, ¿no es cierto?, se niega a firmar ese decreto de emergencia y por el contrario entonces le pide a Mussolini que sea justamente presidente del Consejo de Ministros. Y recordemos que Mussolini hace una coalición donde los fascistas están en minoría y empieza a gobernar desde ahí. Es desde ahí donde adquiere
los poderes de emergencia, es desde ahí donde modifica la ley electoral, y por ahí por el año 24 o 25 ya es absolutamente claro que es un dictador hecho y derecho. Pero el sistema tenía una tradición parlamentaria. Entonces, cuando se redacta la Constitución actual, se recoge y se intensifica esa tradición parlamentaria. Se elimina la figura del rey, aparece la figura de un presidente elegido por el Congreso, que no es elegido por el pueblo y que es propiamente un jefe de Estado, y el jefe de gobierno es propiamente, ¿no es cierto?, el jefe digamos, el presidente del Consejo de Ministros, o lo que nosotros llamamos primer ministro. Esta es una tradición muy respetable, es la tradición parlamentaria, pero mi posición hoy día no lo era, porque por muchos años, influido por las enseñanzas de mi amigo, el profesor Arturo Valenzuela, con quien aprendí muchísimo de estos temas, me inclinaba yo por una opción parlamentaria, pero con el tiempo me he alejado de esa visión, no porque sea en principio contrario al parlamentarismo, sino porque pienso que en un pueblo que ya adquirió la práctica de votar por el jefe de gobierno de manera directa y personal, de depositar un voto en la urna donde he marcado quién quiero yo que sea mi jefe de gobierno, esa práctica está tan enraizada en Chile que me parece que desalojarla es inconveniente y eventualmente puede ser peligroso. No creo que los chilenos estemos dispuestos a despojarnos del derecho a escoger nosotros directamente quién nos gobierne. No creo que los chilenos estemos dispuestos a transferirle a un parlamento la decisión de quién debe gobernar. Por consiguiente, esa parte creo que es muy interesante dentro de la tradición italiana, pero pienso que en nuestra tradición no es posible dejar de lado y decirle al pueblo: usted no va a elegir más que nos gobierne, usted no va a haber una votación nacional para elegir al gobernante, eso lo va a decidir el grupo que fue elegido para ser parlamentario. Me parece que eso es muy difícil de aceptar, de comprender, y creo que si se intentara, me parece que a medida que la ciudadanía descubriera que ya dejó de escoger a quien gobierna, se produciría una disociación muy profunda entre esa élite que elige, que tiene el derecho a elegir quién nos gobierna, y los demás. Ese es mi comentario general. Por ejemplo, para mí, que Giuseppe Conte, que Mario Draghi hayan sido escogidos jefes de gobierno en Italia sin ser ni siquiera parlamentarios, es algo muy difícil de trasplantar a un país como Chile. Pensar que los parlamentarios chilenos podrían imponernos un nombre de alguien que nunca fue votado por nadie, ¿no? Eso me parece muy propio de la tradición italiana. En Italia ha funcionado, esto no es una crítica para nada al sistema italiano, digo simplemente que cada país tiene su propia tradición y que Italia hizo bien en avanzar dentro de su tradición, y nosotros tenemos que avanzar hacia un presidencialismo perfeccionado, mejorado, modernizado, pero que no abandone este aspecto, el voto directo de la ciudadanía por quien debe ser el jefe de gobierno. Ese es mi comentario. Preguntas. Dos preguntas concretas al profesor. La primera es: el año 2001 se introdujo en la Constitución italiana, en el artículo 118, el principio de subsidiariedad. Y hay una sentencia importante del Tribunal Constitucional, tengo entendido, del año 2003, que aplica esto a una cuestión de obras públicas, en fin, o sea, es un principio que no está solamente a nivel de principio, sino que tiene un valor jurídico, el principio de subsidiariedad hoy día en la Constitución italiana, y se utiliza sobre todo en el área de la regionalización. El principio de subsidiariedad no está en la Constitución chilena, salvo a nivel de doctrinas, de ideas, de algunos de los que... Profesor Arturo Fontaine, le pedimos por favor que encienda su micrófono. ¿En qué momento se cortó? ¿Hace rato? No, hace un poquito segundos. Usted ya había alcanzado a usar la primera pregunta. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es: el artículo 118 introdujo el 2001 el principio de subsidiariedad en la Constitución italiana. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que aplica este concepto a una cuestión regional. Es un principio entonces que tiene un valor jurídico, no es simplemente una cuestión doctrinaria general. Entonces me interesaría mucho que usted nos contara cómo opera, por qué se introdujo, qué importancia tiene el principio de subsidiariedad en la Constitución actual italiana. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta
es un poco más general. Yo diría que el gran peligro que tenemos a futuro en las distintas constituciones, en las distintas democracias, y que lo estamos viendo en distintas partes del mundo, no es una dictadura pura y dura, sino que es el autócrata que se disfraza de demócrata, gana elecciones, gobierna legalmente, pero en realidad es un autócrata. Y esto ha ocurrido en Hungría, en el régimen de Orbán, ¿no es cierto?, un régimen parlamentarista. Ha ocurrido en Polonia, un régimen semipresidencial con Kaczynski, ¿no es cierto?, que logran controlar todos los resortes del poder de una manera que resulta difícil encontrar dónde está la falla constitucional. La ilegalidad no existe prácticamente, simplemente una mayoría que se impone de golpe, que logra cambiar la Constitución, que logra modificar el Tribunal Constitucional, anularlos. En ambos casos, tanto Orbán como Kaczynski tuvieron choques con el Tribunal Constitucional y lograron doblegar los tribunales constitucionales y se han apropiado de todos los poderes. Entonces son autócratas, pero son autócratas legales de alguna manera. Entonces esta figura que empieza a aparecer en distintas partes me parece a mí que es muy relevante como desafío. Y la pregunta que le hago a un jurista y político como tenemos la oportunidad de tener hoy día, digamos, de gran experiencia, es, en su experiencia, ¿cuáles son las instituciones claves de pesos y contrapesos, de checks and balances, para impedir que un régimen democrático derive en una autocracia legal, como ha ocurrido con Orbán en Hungría y como Kaczynski, con Jarosław Kaczynski en Polonia, por mencionar dos casos? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su reflexión. Antes de darle la palabra al profesor Amato, mencionarles que al finalizar en nuestro diálogo vamos a exhibir este video, ¿cierto?, con el contexto del proceso histórico que también vivió Italia hace algunos años, para poder también verlo y tener la posibilidad de complementar todo esto con ese material y esa pieza audiovisual. Dejamos ahora entonces, profesor Giuliano Amato, hay varias consultas sobre la mesa, el micrófono es todo suyo. Grazie anche di queste domande. Muchas gracias también por estas preguntas. Es más fácil responder, no es fácil responder brevemente a todas, pero trataré. Antes de responder a las preguntas, si me permiten, haré un comentario sin ofender. Pero creo que es justo definir desde el punto de vista lingüístico esa horrenda constitución que ustedes definen. Esta también es una buena razón para cambiarla, porque la arquitectura, los artículos larguísimos, con letras en vez de números, no se sabe en un cierto momento si se está leyendo el artículo 11 o el artículo 12. Estas frases que superan las 20 palabras, cuáles sean los contenidos, aunque sea la más linda constitución, se convierte en horrenda si es que se expresa en un lenguaje inadecuado. Pero también tienen otras razones para cambiarla. Y me preocupa el hecho que estén ya tan preocupados, como decía José Antonio Viera Gallo, de la división que existe. El momento constituyente debería hacer nacer desde dentro el sentimiento común de la necesidad del acuerdo sobre las reglas para el futuro. Porque si entendieron bien, si la Constitución siempre es el rechazo al pasado, pero tiene que ser la proyección de un futuro. No puede ser solamente decirle no a lo que no se quiere más. Tiene que ser un proyecto para que funcione, tiene que tener reglas claras y compartidas. Y luego se podrá dividir después. Comprendo que nuestro momento constituyente fue más fuerte
en la expresión de estos sentimientos comunes, porque salíamos recién de la guerra y teníamos el horror, no de la lengua, sino que el horror de la guerra, que estaba ese pasado al que se le decía que no, y por lo tanto queríamos construir una casa sólida y quizás después podríamos pelear adentro, pero primero construyámosla. Este fue un sentimiento que espero que ustedes logren afirmar. Comprendo que no han hecho una experiencia buena con la Corte Constitucional. Las Cortes Constitucionales siempre son hijas del sistema del que forman parte. La polaca hacía referencia ahora a la Polonia. La polaca fue un baluardo de los derechos de los ciudadanos, tanto es así que el gobierno mayoritario, el último, destruyó la autonomía e impidió de funcionar por someter a sí misma a la Corte, y en ese punto la Corte no es ya más la de antes. Ya no existe una Corte en absoluto. La Corte Constitucional tiene sentido solo si controla a la mayoría. Si tiene una independencia suficiente que controle la mayoría. Si pierde esa suficiencia, se convierte no en un corrector de los errores, sino que en un multiplicador de los errores. Y por lo tanto, todo está ahí, no hay nada más que decir. Yo puedo estar contento porque formo parte de una Corte Constitucional cuya independencia no se discute. Las discusiones pueden ser tantas e independientes de una Corte Constitucional cuyos componentes son todos nombrados por el presidente, como en los Estados Unidos. Y trata de serlo, logra serlo. Una de las respuestas es que depende del presidente. Si el presidente quiere tener algunos jueces que representen a la colectividad, la Corte va a salir de una manera. Si quieren, en cambio, jueces que representen solo a él, la Corte va a salir de otra manera. Y creo que me da mucho placer que en el nuevo sistema constitucional los jueces de la Corte Constitucional sean nombrados en parte por el Parlamento, en parte por los mismos jueces de las otras cortes y en parte por el jefe de Estado. Pero hay una proveniencia equilibrada de los jueces que entran a la Corte. Porque los jueces, yo me he convencido, no los de la Corte, sino en general, responden, y respondo a la pregunta de Antonio, de José Antonio, son un vehículo de afirmación del derecho, y logran ser en concreto, porque depende siempre de su cultura. En Italia, hasta los años 60, nuestros jueces más altos, los de la Corte de Casación, eran todos formados en la cultura del régimen fascista, antes de la Constitución. Por lo tanto, esos jueces estaban contra la Constitución y no la compartían al menos. Y con el pasar de los años, la cultura de la Constitución
se fue haciendo su cultura, se fue convirtiendo en su cultura y todo cambió. Claro, hoy día se ve que hay derechos que no logran pasar a través del Parlamento, que tiene opiniones distintas y permanece tomado por una suerte de bloqueo y se afirman a través de sentencias judiciales. Diría que la misma corte de la que formo parte, sobre distintos temas, afirma la concretización de derechos constitucionales antes de lo que logra hacer el Parlamento. Y el resto ustedes lo saben. Existen doctrinas que sostienen que es funcional al sistema de gobierno en su conjunto. Las cortes como instituciones independientes, no mayoritarias, tienen una sensibilidad superior a los derechos que a menudo son derechos de minorías y que a través del Parlamento tienen menos posibilidades de pasar. Esta es una doctrina discutida y discutible, pero lo es. Construir una democracia hoy es difícil. Nosotros podríamos construir en modo democrático lo más posible el segmento de vida y de decisiones que están dentro de un Estado. Pero justamente las decisiones que vienen adoptadas, que son adoptadas en niveles superiores sobre los Estados, por poderes económicos y tecnológicos que van más allá de la jurisprudencia de todos los Estados. Uno de los grandes problemas de la democracia hoy es eso. Tenemos que ponernos frente a ese problema, pero no tenemos la respuesta. No estamos todavía, no hemos podido lograr nosotros europeos que partiendo de los estados soberanos más fuertes de la historia humana, en su cultura, han buscado poner buena parte de esta fuerza soberana suya en un organismo supranacional que es la Unión Europea. Pero los asuntos de esa constitución a cuya redacción participé, dan testimonio de lo difícil que es lograr aportar todo lo que habría que llevar arriba de manera todavía institucional y democrático para tener un decisor público a la altura de las decisiones privadas che sono adoptate sobre las cabezas de los estados. Ora a farlo. Cominciamo ora a farlo. Comenzamos ahora a hacerlo en el terreno fiscal, en el ámbito fiscal. Los grandes de la web, desde Google hasta Facebook, pasando por Instagram, tienen ganancias de todos nuestros estados y no pagan impuestos en casi ninguno, porque nadie tiene una autoridad correspondiente a su gran árbol global, por así decirlo. Quizás a través de este camino llegaremos a elevar por encima del Estado los poderes públicos para poder alcanzar quienes, si no, serían poderes privados sin control alguno.
Existe otro lado también de la democracia y es el que menciona el principio de subsidiariedad. Nosotros escribimos ese principio en la Constitución porque hoy en día ya no es suficiente para hacer una democracia poder elegir los propios representantes parlamentarios. Existe la necesidad de la participación directa en las actividades de interés público y a las decisiones públicas. No de todos, porque no todos están interesados, pero de quien quiera lo desee. Quien desee, como decimos nosotros, ser un ciudadano activo, tiene que tener la ocasión y los procedimientos que se presten para que pueda hacerlo. Y hoy en día las mejores doctrinas afirman lo siguiente: un proceso de interacción entre las instituciones representativas y los representados serviría no solamente a dar a conocer mejor cuál es la pregunta, los inputs para poder mejorar los outputs, ¿cierto? Sino serviría también para construir en conjunto los outputs, porque yo también, ciudadano, puedo aportar a la respuesta y no solamente dedicarme a formular la pregunta. El principio de subsidiariedad es la primera piedra de construcción hacia esta dirección, pero mucho de estas raíces de la democracia se encuentran en la capacidad de poder recorrer esto más allá de la red, encontrándose, mirándose, haciendo de la democracia una institución itinerante, así como lo era una vez en la lejana Edad Media, cuando moverse era mucho más fácil y se intentó hacer sentarse debajo de un árbol y conversar. Finalmente, guárdense su presidencialismo. Yo estaba cerrando mi intervención anterior justamente mencionando lo siguiente: el entendimiento que nosotros teníamos en la forma de gobierno en la Asamblea Constituyente hizo muy débil el gobierno. Y hoy, para poder eliminar esa debilidad, deformó, y desafortunadamente no tengo el tiempo suficiente para explicarle todos los procedimientos constitucionales porque no han sido cambiados, pero si tienen un sistema mediante el cual los ciudadanos pueden elegir la principal autoridad de gobierno, que tiene un parlamento que se encuentra en balance y equilibrio, Dios los bendiga, porque yo lo haría. Yo los bendigo más bien. Y con esto termino. Muchísimas gracias al profesor Juliano Amato por esta intervención. Respondió ahí las inquietudes planteadas por nuestros panelistas. Y a modo de cierre ya, en honor al tiempo, me quedo con una de las frases que él señalaba en su primera intervención, de que la Constitución de Italia es linda, decía él, en cuanto a su lectura. Está redactada con el lenguaje del pueblo, lo que contribuyó a hacerla muy popular. Es de esperar que el trabajo que se genere a partir de lo que va a pasar el 10 y 11 de abril de este año con la votación y quienes van a trabajar, ¿cierto?, por esta nueva Carta Magna, tengan también puesto quizás ese foco, ¿no?, de que pueda representarnos a todos y que sea una constitución que logre subsanar aquellas desigualdades y aquellas inquietudes que ha presentado la ciudadanía a lo largo de tantos años. Los quiero invitar
a ver el video, ¿cierto? Que teníamos nosotros preparado para todos ustedes, este video con el contexto de la situación histórica de Italia, un buen resumen para entender también, para comprender y empaparnos de lo que vivieron ellos hace tantos años atrás. Así que a ver si esta vez, como dicen, la tercera es la vencida, vamos a ver si vamos a poder ver esta pieza audiovisual. Chile enfrenta hoy el desafío de elegir una convención constituyente, un proceso que Italia vivió hace más de 70 años. La Constitución italiana de 1948 es todavía reconocida como un documento imprescindible. El 75% de los jóvenes italianos se siente orgulloso de su Constitución. La Constitución ha cuidado del orden democrático del país desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, con Italia en la presidencia del G20. A partir de 1922, Italia vive bajo el régimen fascista, que culmina en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, las tropas aliadas desembarcan en Sicilia. Comienza una guerra de liberación en la cual será clave el rol de las brigadas partesanas. Es la que se conoce como Resistenza. El 25 de abril de 1945, toda Italia es finalmente liberada. El liderazgo pasa al Comité de Liberación Nacional, una organización formada por los partidos antifascistas del país: demócrata cristiano, socialista, comunista, liberal y republicano. El 2 de junio de 1946, los italianos, por primera vez con el voto de las mujeres, escogen entre monarquía o república, y a la vez eligen la Asamblea Constituyente que se formará tras el voto. Gana la opción republicana. Nace la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Constitución de la República Italiana. En ella están representadas todas las diferentes fuerzas políticas que ya habían participado del Comité de Liberación Nacional. Además, figuran las primeras 21 mujeres en sentarse en los escaños del Parlamento. Dentro de la Constituyente, se forma una comisión de 75 diputados pertenecientes a las distintas fuerzas políticas, con la tarea de un proyecto de Carta Constitucional y someterlo a la votación de la Asamblea. Dentro de la comisión se establecen 3 subcomisiones. La primera, dedicada a los derechos y los deberes de los ciudadanos. La segunda, a la organización constitucional del Estado. Y la tercera, a las relaciones económicas. Toman forma artículos que reflejan puntos de equilibrio entre las posiciones de demócrata cristianos, comunistas, socialistas, liberales y republicanos. Se afirma la igual dignidad de los ciudadanos sin distinción de género, raza o religión. Se repudia la guerra como herramienta para solucionar disputas internacionales. Se reconoce el valor de la solidaridad, de la justicia social, del derecho de libertad y de los deberes de los ciudadanos. Se tratan con atención los temas de la familia y de la educación. En febrero de 1947, la Comisión presenta el proyecto a la Asamblea. Se discute cada sección, votando y examinando eventuales modificaciones a los artículos. Finalmente, el 22 de diciembre de 1947, la Asamblea Constituyente otorga la aprobación del documento final. La Carta Constitucional entra en vigor el 1 de enero de 1948. La nueva Constitución enfrenta inmediatamente una prueba importante. En abril de 1948, tras la disolución de la Constituyente, los italianos votan para elegir las 2 ramas del Parlamento
en un clima político nacional de fuerte polarización ideológica enmarcado en los comienzos de la Guerra Fría. Es una prueba vital para la joven Constitución que deben causar impulsos que podrían desbordar en enfrentamientos extrainstitucionales. Nada de eso ocurrirá. La Constitución de la República Italiana es sólida y compartida. El proceso democrático se cumple desde entonces hasta el día de hoy. Y ni siquiera en los momentos más delicados de la historia republicana, frente al terrorismo en los años 70, nunca se establecerán excepciones a la Carta Constitucional con leyes especiales. «73 años después, 9 de cada 10 jóvenes estiman que representa un patrimonio común para todos los italianos. Por eso, hoy estamos reunidos para conversar del significado de este proceso constituyente y preguntarnos, ¿por qué ha sido tan exitosa durante un periodo tan largo? ¿El proceso constituyente italiano puede inspirar hoy a los chilenos? Aquí empieza el debate. Y bueno, con este interesante video ya damos por finalizada nuestra actividad. Agradecemos enormemente la presencia de todos los acá presentes, especialmente al embajador de Italia en Chile, señor Mauro Batocchi, de nuestro rector, también profesor Ennio Vivaldi, del profesor Giuliano Amato, ex primer ministro de Italia y miembro de la Corte Constitucional, de la honorable diputada Carmen Hertz, de la académica e historiadora, Premio Nacional de Historia, profesora Sol Serrano, el ex ministro y ex embajador José Antonio Viera Gallo y el profesor Arturo Fonten Talavera, académico de nuestra institución y también de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes participaron, reflexionaron y dialogaron en esta interesante discusión. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.